qué, sargento, vaga por el camino de Santiago como si en casa abundaran los espectros? De principio a fin fue una carrera gloriosa, y sus años soleados, con una esposa afable, le han traído una hija querida. La observé hoy, una doncella más hermosa, mientras bailaba con su muselín azul alrededor de un mayo de Hintock. Nunca se había alegrado. Sí, la observé hoy también casualmente, dijo el sargento. Mi hija ahora, comenzó de nuevo, tiene la misma edad que una que conocí cuando nosotros, de la línea y la vanguardia de Forlorn Hope, una mañana de agosto, unos pocos elegidos, asaltamos San Sebastián. En San Sebastián la vida no solo se había acostumbrado a la ocupación, sino que muchos la abrazaban con naturalidad. Apenas 10 años antes la ciudad ya había vivido una situación similar. Durante las guerras de la Convención, las tropas francesas habían ocupado toda la provincia de Guipúzcoa. Aquel episodio había dejado ciertas cicatrices políticas y sociales. Sí que es verdad que se ha abusado mucho del término afrancesado aplicado a la ciudad de San Sebastián, a los donostiarras. Lo cierto es que, bueno, ya hace un tiempo yo publiqué investigación sobre Joaquín Gregorio de Goicoa, que era un comerciante de donostiarra. Si lo tomamos como ejemplo, pues realmente la verdad es que hubo una ayuda a lo que eran las fuerzas aliadas impresionante, ¿no? El libro se tituló El Waterloo de los Pirineos. Lo sacamos con motivo del 200 aniversario de la batalla de Waterloo y hablábamos de lo que había sido la campaña de Waterloo en la zona pirenaica, ¿no? Desde Irún hasta los pasos de Lepertús, Perpiñán, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, nos resultaba que Joaquín Gregorio de Goicoa, comerciante de donostiarra, pues había estado dedicando, como muchos otros comerciantes donostiarras, a engañar a los franceses, a obtener inteligencia de ellos, a pasar esa inteligencia a través de una red de espionaje a las fuerzas aliadas. Utilizó sus barcos también para llevar a Galicia, que era zona liberada desde 1809, material de guerra para que se fabricase artillería allí, para los ejércitos aliados, etc., ¿no? Él mismo, en este libro que os decía, en el Waterloo de los Pirineos, bueno, pues explicaba muy bien, en cartas que están ahora conservadas en el archivo del Museo San Telmo, cómo, bueno, pues el Marqués de la Romana, después de la escapada que hace de Dinamarca, bien conocida a través incluso de novelas como La sombra del águila y similares, pues bueno, el propio Marqués de la Romana le dijo, usted quédese allí, no cruce las líneas, como cruzaron otros guipuzcoanos, vascos, donostiarras y demás, y dedíquese pues, a hacer un doble juego, que es aparecer como alguien que, bueno, que no se ha involucrado con el gobierno patriota, por así llamarlo, y que, bueno, pues que está al margen de los acontecimientos o no es precisamente hostil a la dominación francesa. Y comunique a las fuerzas aliadas, a las fuerzas del gobierno de Cádiz o del gobierno de la Junta en ese momento que esté al cargo, vaya comunicando pues qué número de tropas francesas pasan, qué tipo de armamento llevan, etcétera, etcétera. Todo lo que sea inteligencia militar, lo que llamamos inteligencia militar. Goicoa se queja incluso a las autoridades británicas cuando están poniendo asedio a la ciudad. Dice, oigan, respeten, porque yo tengo allí mucho material, tengo una fortuna personal, casas, etcétera, almacenes, y a ver cómo se va a entrar ahí, qué va a pasar, y bueno, tengan en cuenta, incluso se desplaza a uno de los navíos que está en el bloqueo de la ciudad y habla con los oficiales al cargo británicos y les hace los cargos de decir, oiga, que aquí muchos hemos estado jugándonos el fusilamiento, la deportación por ayudar a las fuerzas aliadas. Ese es el afrancesamiento de la ciudad. Afrancesados había, desde luego. En fin, en todas estas situaciones, pues siempre es así, ¿no? En la Francia ocupada de 1940, pues hombre, no todos eran maquisards ni resistentes, pero bueno, en San Sebastián era una ciudad ocupada. Es una ciudad que también, sí que es cierto, cuando llega José I, eso está de paso hacia Madrid, eso está constatado, se le vuelve la espalda. Ahora recientemente acabo de publicar un estudio sobre cómo se organiza la resistencia en el primer año y bueno, hay cartas de Amorós, que es digamos el delegado de José I en la zona de las provincias vascas, está en San Sebastián para interrogar a unos marinos y pescadores que se han unido a la Royal Navy y han sido capturados por una patrulla francesa.
Y bueno, el informe que manda José I es bueno, hay bastante desafección en esta ciudad hacia su majestad. Espero que a futuro consigamos mejorar esto, ¿no? Esto es lo que nos dicen los documentos sobre ese tema. San Sebastián a comienzos del siglo XIX era una ciudad que conservaba gran parte de su trazado medieval. Las defensas principales se concentraban en la llamada muralla real que se había construido en el siglo XVI. Esta muralla contaba con 288 metros de largo, 12 de alto y 16 de grosor. Su función consistía en resistir los ataques provenientes del istmo que unía la ciudad con tierra firme, representando su punto más fuerte en el sistema defensivo. Sus calles eran estrechas, oscuras y adoquinadas, con un trazado que seguía más la intuición que una planificación real. Punto de vista arquitectónico es desde luego José Javier Pichebrot, que ha publicado una tesis doctoral recientemente pues muy extensa sobre el tema. Yo precisamente a José Javier Pichebrot lo conocí por esta razón, porque justo en el mismo momento estaba yo publicando una investigación sobre cómo era San Sebastián antes del incendio. Sí que es cierto, por ejemplo, que hay algunos textos del siglo XVIII, de mediados del siglo XVIII, bueno, pues que pintan una ciudad pues, en fin, como estas que se visitan ahora en Alemania, ¿no? Una ciudad con casas de entramado, como la misma ciudad de Fuenterrabía, por ejemplo, Pasajes de San Juan, ¿no? Son casas que han quedado con cierto encanto, ¿no? Ahora que hay alumbrado eléctrico, ahora que hay buenos sistemas de evacuación de aguas negras y traída de aguas limpias, etcétera. Bien, bueno, podría, si no hubiese habido el incendio y destrucción de 1813, haber sido una de esas ciudades idílicas, ¿no? Del norte de Europa, de Inglaterra, Alemania, etcétera, que hoy día se visitan pues con bastante afición, ¿no? Lo que ocurre, bueno, es que, en fin, Pichebrot como arquitecto pues ya lo comenta, y yo como historiador, a partir de la documentación disponible en archivos, pues bueno, es una ciudad bastante abigarrada, es una ciudad que crecía desordenada desde el punto de vista urbanístico. Lo dicho, podría ser ahora mismo, de haber sobrevivido al incendio, algo similar a lo que es Fuenterrabía o a lo que es Pasajes de San Juan, que es un lugar muy turístico hoy día, cerca de la ciudad. Pues es posible que lo fuera, ¿no? Pero bueno, tampoco es que fuera un modelo de urbanismo. ¿Había modelos de urbanismo en Europa en aquel momento? Hombre, Londres, por ejemplo, cuentan las crónicas también que era un auténtico lodazal. Y poco a poco, a lo largo del siglo XVIII y del siglo XIX, se va urbanizando, va habiendo más higiene, etcétera, ¿no? En fin, ver las ciudades del pasado tal y como podrían ser ahora y ver cómo eran en realidad en el siglo XVII o en el siglo XVIII, pues cambia bastante, ¿no? Es lo que se puede decir con respecto a cómo era la ciudad, ¿eh? Muy abigarrada, evidentemente para los gustos de la época, pues hombre, estaba bien, pero ya las tendencias, digamos, de arquitectos como Pedro Manuel de Ugarte Mendía, bien metidos, digamos, en lo que eran ya las nuevas modas, el neoclasicismo que ya estaba apareciendo en Francia a partir de finales del siglo XVIII, pues quizás les parecía que se podía mejorar, ¿no? Y había que aprovechar la circunstancia del desastre para mejorar la ciudad. Eso fue lo que pasó. Por supuesto, al norte de la ciudad dominaba el castillo de la Mota, en lo alto del monte Urgul. Su origen se remonta a la Edad Media, pero fue reformado en los siglos XVI y XVII para adaptarse a los nuevos métodos de guerra. Alrededor del castillo se formó un sistema de baterías. A muchos les sonarán nombres como la batería del Mirador, la batería de las Damas, de la Reina o incluso homenajeando al propio Napoleón. Las defensas permitían cubrir la ciudad, el istmo y la bahía de la Concha. Como podemos ver a mis espaldas, San Sebastián de 1813 era una ciudad que estaba constreñida por dos líneas de agua. Una es el río Urumea, que es el que vemos que se mete hacia adentro, que era una frontera y una defensa natural de la ciudad. Toda la zona de San Sebastián que vemos más allá del Urumea es la zona de baterías de artillería británica. Incluso en el Monte Uría, la primera casa que vemos de color gris ahí en lo alto, era la batería más alta del asedio de San Sebastián. Desde esa batería disparaban los Sharpel contra el castillo con su mecha y explotaban antes de llegar a tierra. Desde las baterías aliadas disparaban contra la ciudad de San Sebastián, y desde las baterías aliadas una columna, el 31 de agosto, una columna portuguesa, cruzó el Urumea con fusiles en la cabeza bajo el fuego de esta fortificación, que estamos en el baluarte del Mirador. La situación en San Sebastián para verano de 1813 era caótica y desesperada.
Ante la inminencia del asedio, el general Rey había decidido evacuar a todos los refugiados. Se organizaron dos convoyes, uno por tierra hacia Irún, que escoltaban tropas muy limitadas en número, y otro por mar. Desde el puerto se organizaron a las personalidades más importantes de la ciudad para su traslado. A pesar del miedo a las guerrillas, ambos convoyes llegaron sin incidencias a Francia. El 27 de junio, el general Foch visitó la ciudad, inspeccionó las defensas, revisó la situación de la guarnición y se marchó. Apenas media hora después, salía por la puerta donde había llegado, rumbo hacia Irún y posteriormente hacia Francia. Antes de partir, se llevó con él a 500 soldados jóvenes y a otros 500 gendarmes veteranos. El general Rey protestó enérgicamente. Aunque no eran decisivos, sí que habrían incrementado la moral de las tropas y también, por qué no decirlo, aliviar un poco la carga de trabajo. En este contexto, cada fusil debería haber contado. Mientras Foch se alejaba a la seguridad de Francia, Rey decidió quedarse. Rey no estaba nada satisfecho y solicitó refuerzos. La patria estaba a tan solo 20 kilómetros de distancia, y su deber le exigía quedarse allí. Permaneció al mando sin apenas recursos, sabiendo que su defensa no solo era improbable, sino que también, quizá, era imposible. Luis Emmanuel Rey nació el 22 de septiembre de 1768 en Grenoble. Inició su carrera militar a los 16 años y ascendió rápidamente durante las campañas revolucionarias, llegando a general de brigada con tan solo 28 años. Durante el Imperio Napoleónico dirigió el campamento militar de Boulogne y fue nombrado barón en 1808. Ese mismo año llegó a la península como jefe del Estado Mayor del Octavo Ejército, combatiendo principalmente en Cataluña. Destacó en el asedio de Tarragona en 1811 y posteriormente fue asignado a la Armée de España. Sus acciones en San Sebastián le valieron la Legión de Honor y la Orden de San Luis. Además, su nombre permanece grabado en el Arco de Triunfo de París. El bloqueo naval de San Sebastián de la escuadra del Comodoro Collier estaba encabezado por su fragata, que era la fragata Surveillant, aunque hubo incluso barcos de mayor porte. Por ejemplo, está el HMS Ajax, que es un barco tipo lo que conocemos tradicionalmente de la batalla de Trafalgar, una artillería de varios puentes con una potencia de fuego inmensa. Todo San Sebastián bloqueado por mar, pero fracasó el bloqueo. Realmente fue un fracaso de bloqueo marítimo, cosa que enfadaba mucho a Wellington, porque había continua comunicación con San Juan de Luz, con el puerto de Socoa. En el puerto de Socoa, el comandante del puerto, que era el capitán de fragatas de Poitiers, se encargó de que hubiera una constante comunicación con San Sebastián, comunicación que se traducía en entrada de material, entrada de víveres, entrada de munición y salida de heridos de la ciudad. Es curioso que el fracaso del 25 de julio saliera en prensa francesa, antes de que se enterara el gobierno británico, cosa que también enfadó mucho a Wellington. ¿Por qué fracasó el bloqueo? Pues porque tenemos que tener en cuenta que, bueno, aparte de las fragatas y como goletas y bergantines, también había lanchas pequeñas, pero no podían competir con las lanchas, las trincaduras que venían de Socoa, porque eran lanchas de remo y vela, que podían maniobrar muy fácil entre la escuadra. Hay auténticos periplos curiosos de esas lanchas que llegan incluso a estar más de un día para poder entrar en el puerto de San Sebastián. Ya te digo, es un bloqueo fracasado, entre comillas. La escuadra no llegó a bombardear la ciudad. Hubo algún cañoneo con las fortificaciones de la parte de mar del Monte Urgul. Principalmente su labor también estuvo en el problema del suministro de agua al final del asedio. Cuando los franceses están encerrados en el Monte Urgul, calcula que en el monte pues había más de 2.000 personas, entre militares en activo, heridos y civiles y familias, y no tenían suministro suficiente de agua. Hay una fuente en el Paseo Nuevo que se conserva todavía, es una fuente fortificada a prueba de bombas, pero los soldados franceses para bajar a esa fuente estaban expuestos al fuego de toda la escuadra de Collier e incluso al fuego que hacían la batería que se levantó en la isla de Santa Clara una vez caída en manos aliadas. El problema del agua siempre es importante.
San Sebastián tuvo la suerte, entre comillas, de sufrir un verano bastante húmedo, por lo cual los pozos y los aljibes siempre tenían algo de agua. Pero cuando ya se reduce el lugar, el espacio de una población tan grande, el agua es vital. Como suministro, como algo vital para sobrevivir y también vital para los hospitales. Esto estaba lleno de heridos y tienen que estar atendiéndolos incluso al aire libre, porque estaba todo el castillo machacado totalmente por la artillería británica. Y el continuo explotar de los Sharper británicos con 200 balas que desparraman, que es lo que ahora llamamos fuego de granizada de fuego de granizo, era algo terrible. Los franceses, algunos dicen que se enterraban en vida, o sea, claro, buscaban cómo protegerse de toda esa lluvia de plomo. La escuadra Collier es un personaje curioso, un personaje que luego en la guerra contra los estadounidenses tiene un problema en un combate, es muy criticado y al final el pobre hombre, en una depresión, se corta el cuello con una navaja y se suicida. Estamos en la entrada norte del castillo. Esta es la puerta de acceso al castillo, era una antigua puerta levadiza y tenemos dos estancias a ambos lados. Ahora mismo se dice que eran antiguos calabozos, realmente no son calabozos porque nadie va a poner a los prisioneros al lado de la puerta de la fortificación. Esta era la zona de oficiales y aquí estaba la zona del retén de guardia. Lo cierto es que en esta zona del retén de guardia sí debió de haber en algún momento algún tipo de huésped, entre comillas, no sabemos exactamente en virtud de que estaba en el castillo. En la pared del fondo, una pared enfoscada en cal, hay un montón de grafitis. Los grafitis los podemos ver aquí. Se trata sobre todo de grafitis navales, de barcos españoles que tienen la bandera borgoñona, con la cruz borgoñona, de un puente, incluso de dos puentes. Pero de lo que nos interesa de la época tenemos también alguna cosita. Aquí tenemos un La France y aquí tenemos la firma del artista, que aparece en francés Dubray, Dubrin, algo así. Y luego, otra cosa curiosa, el gallo, símbolo republicano francés, que tampoco tiene gran tradición española. Pueden ser grafitis hechos durante la ocupación francesa entre 1808 y 1813 o pueden ser grafitis durante la ocupación de la Guerra de la Convención de 1795. Esa es una cosa que nunca sabemos. Son grafitis de distintas épocas. Los barcos yo los he datado aproximadamente por la tipología de los bauprés y esas cosas del barco sobre principios del siglo XVII. Estas otras ya serían pues, finales del XVIII o principios del XIX. Restos de la batalla aparecen de vez en cuando casualmente. Estas son las típicas carronadas, se llaman carronadas en recuerdo a la fundición Carronade, donde se hicieron las primeras piezas. Algunos de estos cañones aparecieron por las mareas y tempestades, incluso en la playa de la Concha, arrastrado por las olas. Posiblemente sean restos de los hundimientos que sufrió la Armada Británica, no durante el asedio. En el asedio no tuvo ningún hundimiento, pero posteriormente sí por los temporales de enero. En enero se pierden dos barcos. Uno es el HMS Holly, que es una goleta que sí que participó en el asedio de San Sebastián, y otro es un barco, un cárcel, que es el Queen Charlotte, del cual se han salvado dos cañones que están en el Aquarium de San Sebastián ahora en la fachada, que son de bronce preciosos. En los días previos al asalto, San Sebastián intensificó sus defensas. El batallón del 22º Regimiento fue situado en el convento de San Bartolomé, punto estratégico en las alturas que dominaban la ciudad. Otros destacamentos se desplegaron para cubrir accesos y reforzar posiciones clave. Un grupo de 40 hombres ocupó el convento de San Francisco, en la otra orilla del Urumea, con el apoyo de 15 soldados en el barrio contiguo de Santa Catalina. Pero esta posición fue la primera en abandonarse tras un breve tiroteo la noche del 28 al 29 de junio. Al cruzar el puente para replegarse, los franceses lo incendiaron para cortar el paso al enemigo. También se fortificó la isla de Santa Clara, defendida por 25 soldados. El batallón del 62 se posicionó entre el Alto de San Bartolomé y la ciudad, preparado para apoyar a las fuerzas del 22º. Durante la misma noche ardieron los barrios de San Martín y Santa Catalina, así como el puente de madera.
El objetivo era claro: impedir el avance de las tropas españolas por el flanco izquierdo y proteger los trabajos defensivos de última hora. Mientras tanto, las tropas españolas ocupaban el barrio del Antiguo y chocaban con las posiciones francesas. El 29 de junio, al caer la noche, comenzó el primer asalto. El objetivo principal era tomar el convento de San Bartolomé. Mientras una nube de tiradores hostigaba a los franceses, el grueso del ataque se dividió en dos columnas. Una descendió desde el camino de Hernani y la otra llegó por sorpresa desde la ruta de la Antigua con la intención de cortar la retirada francesa. El batallón del 22º Regimiento que defendía el convento lo abandonó al comenzar el combate, tras interpretar erróneamente una orden de repliegue. El general Rey ordenó recuperar la posición inmediatamente. El mismo batallón que la había abandonado, junto con el 62, lanzó una carga a bayoneta desde el barrio arrasado de San Martín. El contraataque fue fulminante, desconcertando por completo a las tropas españolas y recuperando el convento tras solo 2 horas de lucha. Las bajas francesas fueron mínimas, tan solo 1 muerto y 4 heridos. El asedio había comenzado. En Guetaria, 447 soldados franceses estaban aislados por tierra, rodeados por los guerrilleros españoles, especialmente las fuerzas de Gaspar de Jáuregui. Ante esta situación, el mariscal Jourdan ordenó la evacuación de Guetaria. El general Rey organizó una flotilla desde San Sebastián y rescató por mar a la guarnición, que llegó con parte de sus víveres y fue integrada en la defensa de la ciudad. Esta evacuación, sin embargo, fue muy criticada por el alto mando francés. En un despacho oficial, el ministro de Guerra decía: quien ha ordenado esta evacuación tendrá que rendir cuentas ante el emperador. Finalmente, la evacuación de Guetaria culminaría con un trágico suceso. El comandante francés Lupé había dejado un polvorín con la mecha encendida en el castillo del Ratón de Guetaria. Horas más tarde, el castillo estalló cuando estaba siendo ocupado por las fuerzas españolas. 50 soldados murieron en la explosión, tal y como detalla Thomas Graham en un despacho enviado a Wellington el 2 de junio desde Hernani. La evacuación de pasajes también fue ordenada, pero llegó demasiado tarde. La noche del 30 de junio, Rey envió 3 lanchas desde San Sebastián, pero al llegar las tropas españolas de Longa ya habían tomado el castillo de Santa Isabel. Por tierra, los españoles intensificaron los ataques sobre el acueducto de Morlans y el istmo, y el camino cubierto y las defensas del entorno de San Bartolomé. Se construyeron baterías en la Antigua con obuses y cañones, y se intentó hostigar a los barcos franceses desde tierra sin éxito. Arthur Weasley nació en Dublín en 1769. Su carrera militar comenzó en el ejército británico de la India, donde acumuló experiencia y reconocimiento como comandante eficaz. Durante las guerras napoleónicas se convirtió en una de las figuras clave del ejército británico y uno de los grandes arquitectos de la resistencia europea contra Francia. Wellington dejó al mando del asedio a Thomas Graham con instrucciones claras: aislar completamente la ciudad por tierra, preparar posiciones de artillería, construir paralelas y abrir brechas en las murallas con fuego constante. El plan no distaba mucho de lo que se había hecho en anteriores asedios: abrir brechas y lanzar un asalto decisivo una vez debilitadas las defensas. El 24 de julio la artillería británica logró abrir 2 grandes brechas en la muralla de San Sebastián. Desde fuera parecía que las defensas estaban a punto de ceder. Los ingenieros informaron que las brechas eran practicables. Thomas Graham aprobó el ataque a la mañana siguiente. El 25 de julio, en el desastre del ataque aliado, que fue una auténtica carnicería para los británicos, salieron aproximadamente de donde está el Hotel María Cristina, que es un edificio de piedra que vemos allí. Tuvieron que ir en línea recta, más o menos, hacia la iglesia de San Vicente, sería una línea recta, ahí, recibiendo todo el fuego de fusilería del Ornabeque de San Carlos, que los cogía desde el lateral. Cuando llegan a la brecha, que es la zona un poquito más próxima a esos árboles de color verde, se encuentran con lo que hemos hablado antes, la muralla cortada también porque se habían retirado los escombros interiores. El desastre es total. Tropas que no pueden avanzar
la primera columna ve que no puede lograr su objetivo y retrocede. El ataque se desarrolla en una franja de tierra muy estrecha, limitada por la muralla y limitada por el Urumea. Entonces la siguiente columna que va avanzando se encuentra con la que está retrocediendo. Se hace un tapón y una desorganización total del ataque. Todo ese tapón sometido al fuego de fusilería francés que les dominaba desde la muralla. Resultado, pues el resultado que conocemos todo. Una carnicería británica enorme y luego una acusación a la quinta división británica por parte de Wellington y el alto mando de no haber dado lo que se debía de dar en un ataque, de falta de empuje a la hora del ataque. Un auténtico insulto para la quinta división, sobre todo pues para los Royal Scots, que son los que sufrieron más bajas, que en el 31 de agosto, cuando Wellington, para enseñar a la quinta división cómo se ataca una posición, forma ese grupo de voluntarios, de 750 voluntarios recogidos entre las divisiones que están rodeando San Sebastián, casi hay una insurrección, un levantamiento militar de la quinta división. ¿Por qué? Porque es un insulto. En las trincheras ya repletas de soldados para atacar el 31 de agosto, casi hay un enfrentamiento entre compañeros de ejército. Los hechos son claros. Yo creo que el número de muertos que sufrieron la quinta división británica atacando la brecha el 25 de julio dice bien claro que ahí no hubo falta de valor en ningún momento. Tenemos casos incluso particulares como el de Colin Campbell, que subió la muralla 3 veces, la brecha 3 veces y fue herido 2. No se puede acusar a la ligera a alguien de falta de valor o falta de combate cuando ha firmado el documento con tanta sangre de sus compañeros. Después del fracaso del 25 de julio, los franceses notan que las baterías empiezan a perder cañones. Entonces, quieren saber qué está ocurriendo fuera de la ciudad. Para eso organizan una salida de la guarnición que se produce entre la noche del 26 al 27 de julio, que coge totalmente desprevenidos a los británicos y a los portugueses. Es una salida importante en 3 columnas que consigue 400 prisioneros, sobre todo portugueses. A consecuencia de ese desastre, el jefe que estaba en ese momento en las trincheras británicas, el mayor O'Halloran, tuvo un juicio incluso militar, salió exculpado, pero tuvo que soportar un juicio militar por el desastre de la salida francesa. ¿Por qué salieron? Para coger información. No sabían qué estaba pasando exactamente, si los ingleses habían levantado el asedio, si seguían ahí, había que saber lo que ocurría fuera de las murallas, después del desastre que habían sufrido. En ese momento también se produce la gran batalla de los Pirineos. Wellington tiene que sacar toda la artillería por si acaso perdían la batalla y podía caer toda la organización que habían montado frente a las murallas en manos francesas, del mariscal Soult, que venía cruzando el Bidasoa. Entonces, por si acaso, manda toda la artillería al puerto de Pasajes para meterla en los barcos. Nada más conocer ya la victoria de los Pirineos, todo el trabajo de sacar la artillería se tiene que echar para atrás, se tienen que montar otra vez todas las baterías y empieza ya la segunda parte del asedio de San Sebastián, que ya es el sitio, la parte del sitio que terminará con la destrucción de la ciudad. Este ha sido el segundo episodio dedicado a la serie para descubrir el asedio de San Sebastián. Agradecer desde aquí a Carlos Rilova y a José María Leclerc por su apoyo al proyecto y su entera disponibilidad, así como a la asociación Donostia 31 Cultur Taldea. Sabéis que este es un proyecto que viene de la mano de la Asociación Madrileña de Estudios Napoleónicos, un grupo desde donde nos dedicamos a divulgar, estudiar y recrear la historia. Así que si queréis uniros a nuestro regimiento de los fusileros cazadores de la Guardia Media Imperial, que es el grupo que recreamos en todos los acontecimientos y en todos los eventos, no dudéis en apuntaros. También tenéis una revista de ensayos dedicada al mundo académico, pero que está disponible en la web. Si te ha gustado, dale like, compártelo con tus amigos o déjanos un comentario. Y si no te ha gustado también, así mejoraremos vídeo a vídeo. Y a todos los apasionados de la revolución y del imperio, no olvidéis que nada se pierde mientras el valor permanezca. Un saludo, adiós.